El millonario que nadie se atrevió a desafiar. Hasta que la mesera hizo lo impensable. En un oscuro y lujoso restaurante de la ciudad, donde el oro brillaba en cada esquina, un murmullo de tensión envolvía el aire como un manto espeso. La noche había comenzado como cualquier otra, pero en el fondo, algo siniestro se gestaba. Don Alberto, el temido millonario conocido por su carácter implacable y su fortuna descomunal, estaba en el centro de atención. Su risa resonaba, afilada como el cristal, mientras lanzaba miradas despectivas a los comensales. Un sudor frío descendía por la espalda de muchos, rumores de su despiadada venganza llenaban el ambiente. De repente, como si el destino hubiese decidido hacer su jugada, una mesera joven, de cabello rizado y ojos vivos, se acercó a la mesa. Su nombre era Clara, y su rostro iluminado por la fragancia de la esperanza contrastaba con el ambiente sombrío. Pero esto no era un cuento de hadas. El silencio cayó pesadamente a su alrededor, todos contuvieron la respiración. Clara, al ver la avaricia y el desdén en el rostro de don Alberto, decidió que era el momento de actuar. A nadie le había pasado por la cabeza que solo una mesera podría desafiar al hombre más poderoso del lugar. Un escalofrío recorrió el local cuando Clara, armada solo con su valentía y una bandeja llena de platillos, derramó un abundante líquido rojo sobre el traje de don Alberto. Todo se detuvo. Los murmullos se transformaron en un grito ahogado. Aunque el momento pareció durar una eternidad, Clara sintió un nudo en la garganta y las palmas sudorosas. El corazón de todos latía al unísono con el de ella. ¿Qué había causado tal impetuoso acto? El aire estaba cargado de preguntas que exigían respuestas. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que se vienen. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me miras? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Don Alberto, enfurecido, se levantó de su asiento, las venas marcadas en su frente brillando como relámpagos, mientras el resto de los comensales se sumía en un mar de incertidumbres. Todos se preguntaban, ¿qué pasaría ahora? ¿Venganza? ¿Destrucción? La tensión palpaba en el aire, mientras el mundo de Clara giraba cada vez más rápido. Ella se encontraba en el centro de una tormenta, y no había forma de que sus ojos se apartaran del rostro torcido de furia ante ella. Una batalla épica entre un titán y una simple mesera se había desatado. Pero, ¿realmente podía alguien como ella vencer? La respuesta estaba más cerca de lo que todos imaginaban. Un silencio sepulcral se adueñó del lugar. Los rostros de los demás comensales mostraban una mezcla de horror y asombro, como si fueran sombras heladas atrapadas por el shock. Clara sintió como su corazón latía desbocado, su cuerpo temblaba, pero en su interior se encendió una chispa de determinación. No había vuelta atrás. Don Alberto, ahora con el traje manchado de vino, se acercó a ella como un depredador que ha encontrado a su presa. Su mirada era un fuego ardiente, y el murmullo de la multitud se transformó en un eco lejano frente a la inminente venganza que se avecinaba. Sin embargo, Clara no se dejó intimidar. Sus ojos, azules como el cielo despejado, se mantuvieron firmes, retándole a dar el siguiente paso. «Eres una inconsciente», gruñó don Alberto, acercándose un poco más, mientras sus manos temblorosas se cerraban en puños. El ambiente se cargó de tensión, los murmullos se convirtieron en un susurro colectivo, todos aferrados a la expectativa de lo que vendría. Clara inhaló profundamente, su voz salió clara y resonante, tan valiente como su actitud. «No soy nadie para ti, don Alberto, pero estoy cansada de que tu avaricia ahogue a los demás. Hoy, decido ser la voz de los que no tienen una». Las palabras de Clara golpearon como un trueno, reverberando en el silencio. La multitud contuvo la respiración, realmente impactados. La bravura inusitada de la joven parecía casi heroica. Pero el brillo de sus ojos también escondía el miedo que subsistía, un rayo de duda apenas perceptible. Don Alberto se quedó en silencio, fijando su mirada en Clara. Esa mirada, que solía intimidar e incluso quebrantar a los más valientes, ahora parecían chocar con la fiereza de una mesera por un instante. La incomodidad se hizo palpable, la gloria de su poder estaba siendo interrumpida por una tan sencilla erupción de valor. Pero, en su interior, algo empezó a despertar. La rabia se multiplicaba,
su ego herido no podía soportarlo. Mañana lo pensarás mejor, querida, dijo don Alberto, forzando una sonrisa que solo remarcaba su furia, y a medida que se giraba para irse, dejó caer una amenaza en el aire: conseguiré que pagues por esto. El restaurante se sentó en un silencio incómodo, cada palabra de don Alberto era un eco de advertencia. Clara sintió un escalofrío, su mente trataba de asimilar la magnitud de sus actos y de las implicaciones que eso traía. Podía perder su trabajo, su hogar, quizás incluso su vida. Pero algo en su interior se negaba a sucumbir al miedo. Mientras la negrura de la noche rodeaba el restaurante y las luces parpadeaban, Clara sabía que no podía regresar a ser la misma. La venganza de don Alberto comenzaría, y tendría que enfrentarse. Pero en el fondo se preguntaba, ¿qué recursos tenía una simple mesera contra un hombre que podría destruir mundos? Mientras la gente empezaba a murmurar de nuevo, un desconocido entre la multitud cruzó miradas con Clara. Sus ojos transmitían una sensación extraña, como si sabía más de lo que parecía. Y antes de que pudiera procesar la inquietante conexión, él sonrió y se desvaneció entre la oscuridad. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa sola sonrisa había sembrado una nueva clase de inquietud en su corazón. ¿Debería confiar en él? Y más importante aún, ¿podía una mesera desarmar al más temido de los hombres? El reloj hizo un ruido seco, marcando un nuevo día. Clara sabía que la batalla apenas había comenzado, pero en su mente resonaba una pregunta que no podía ignorar: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para luchar por lo que creía? La noche se veía más oscura, y aún así, el desafío le parecía irresistible. La confrontación se acercaba. La mañana llegó con un aire tenso y opresivo, presagiando lo que Clara sabía que sería un día decisivo. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas del pequeño apartamento que compartía con su abuela, pero no lograba iluminar la sombra que se había instalado en su pecho. Se lavó la cara con agua fría, intentando despejar su mente. Sin embargo, el eco de la última noche la perseguía como un fantasma, y la imagen de don Alberto, con su mirada incendiaria, no la dejaba en paz. Clara salió a la calle, sintiendo como las miradas de la gente la seguían, algunas llenas de curiosidad y otras de desaprobación. El bullicio de la ciudad no lograba ahogar sus pensamientos, el aliento de su valentía empezaba a desvanecerse y el miedo la rodeaba, como una niebla espesa. Pero su determinación, esa chispa que había encendido en el restaurante, también luchaba por salir a la superficie. Mientras caminaba hacia el café donde trabajaba, notó la dura realidad de su entorno. Familias luchando por salir adelante, amigos desempleados hablando en voz baja sobre la corrupción que les ahogaba. El restaurante que la empleaba no era solo un trabajo, era su refugio, un lugar donde podía observar y sentir la vida de aquellos que, como ella, solo querían tener una oportunidad. Pero el dolor de ver a don Alberto, ese tirano, devorando lo poco que les quedaba, era más de lo que podía soportar. Al llegar al café, Clara se encontró con la mirada acusadora de su jefe, un hombre que siempre había dudado de su capacidad. Él jamás había visto en ella a alguien que desafiara a titanes como don Alberto. Clara sintió una punzada de desánimo, pero recordó su promesa. No había vuelta atrás. Ella no era solo una mesera, era la voz que se alzaría contra la injusticia, así que, cuando sus compañeros de trabajo empezaron a murmurar sobre el escándalo que había estallado la noche anterior, Clara decidió aprovechar la oportunidad. Se colocó una bandeja en la mano, recta y decidida, y se acercó a ellos. ¿Por qué no vamos a hacer una protesta en la plaza?, propuso, su voz firme, aunque en su interior el corazón se le aceleraba. Las miradas de sus compañeros se ampliaron de sorpresa. Algunos la apoyaron con un brillo en los ojos, mientras que otros dudaban. Los que estaban a su alrededor sabían que enfrentarse a don Alberto no era solo arriesgado, era jugar con fuego. Su amigo Miguel, un hombre siempre optimista, fue el primero en hablar. No sé, Clara, él es peligroso. No te olvides de lo que puede hacer. Sé lo que puede hacer, respondió Clara, su voz temblando ligeramente. Pero estoy cansada de tener miedo. Si no lo hacemos hoy, mañana será demasiado tarde. Esta gente necesita saber que hay alguien que está dispuesto a luchar por ellos. Un murmullo de acuerdo comenzó a surgir, y Clara pudo sentir cómo la energía del grupo empezaba a contagiarse. La emoción de luchar por algo más grande que ella misma empezó a formar un torrente en sus venas. Pero de repente, la puerta del café se abrió con un estruendo y allí estaba él, don Alberto, que había llegado acompañado por un par de matones. Su presencia oscura paralizó el ambiente, los murmullos cesaron al instante, el aire se volvió pesado mientras los ojos se dirigían hacia la figura imponente que se acercaba. Clara sintió como la adrenalina la invadía, no podía retroceder ahora.
En un instante, todo lo que había decidido se presentó ante ella como una realidad. No había escapatoria, la confrontación era inminente. «Mira quién se atreve a desafiarme en mi propio territorio», exclamó don Alberto, una sonrisa arrogante dibujándose en su rostro. La amenaza en su voz resonó como un trueno. Clara se mantuvo erguida, herencia de generaciones que habían luchado. Tenía una opción: retroceder en el miedo o dar un paso al frente. La multitud de trabajadores comenzó a presionar, sus ojos expectantes esperando su reacción, y entonces, un golpe de coraje surgió. Sin pensarlo dos veces, Clara dio un paso adelante. Pero dentro de ella, la pregunta latía. Aún más fuerte, realmente estaba lista para lo que podría desencadenar. El caos apenas comenzaba. Un silencio aterrador se apoderó del café. Las miradas de los trabajadores, llenas de expectativa y temor, se centraron en Clara, como si esperaran que ella convirtiera el momento en algo heroico. Don Alberto la miraba, su sonrisa era una mezcla de burla y desafío. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, le había costado llegar hasta aquí, y no podía dejar que el miedo la venciera ahora. «¿Qué pasa, meserita?», dijo él, acercándose más, sus matones a ambos lados como dos sombras amenazantes. «¿Vas a hablar en nombre de estos perdedores?». Creí que era solo una chica que servía café y olvidaba su lugar. Clara apretó los dientes, sintiendo sus manos temblar. Tenía que responder, hacer que sus palabras resonaran como un eco en el estómago de todos los presentes. Sin embargo, el veneno de la duda comenzó a erguirse en su interior. ¿Realmente era capaz de hacerse escuchar? «No estoy aquí para servir, don Alberto. Estoy aquí para luchar», dijo, empujando su voz a salir con más fuerza. El café, siempre lleno de risas y charlas, ahora parecía un campo de batalla. La mirada de don Alberto se oscureció al notar que no retrocedía. Fue un cristalino momento de verdad. «Si crees que tus palabras van a cambiar algo, te equivocas». Su risa burlona resonó, provocando murmullos descontentos entre los demás. Clara inhaló profundamente, su respiración resonando en oídos ajenos, como un tambor que latía en su pecho. Estaba arriesgando todo, pero no podía dejar que la desconfianza la detuviera. Su mirada se llenó de determinación. «No solo soy una mesera», continuó, llenándose de valor. «Represento a todos los que han perdido su voz al tratar de sobrevivir en este lugar. El miedo es lo que te mantiene en el poder, pero ya no». La tensión en el aire era palpable, cada palabra de Clara resonaba con los corazones oprimidos de sus compañeros. Pero solo un guiño de don Alberto era suficiente para lanzarse al ataque. «¿Has pensado en lo que podrías perder?», preguntó, su tono volviéndose siniestro. Sus matones comenzaron a reírse, mientras la atmósfera se llenaba de una risa cruel que nublaba la razón. La sonrisa de Clara se desvaneció por un instante, pero recordando por qué estaba allí, frunció el ceño. No podía ceder. «Ya he perdido suficiente», respondió, su voz ahora clara y decidida. Aunque el escalofrío de la incertidumbre aún daba vueltas en su vientre, había algo más que la impulsaba, la esperanza de que su valentía se contagiaría en otros. Pero don Alberto no se detendría así como así. Observó a su alrededor, como si la furia que había cultivado durante años estuviera lista para estallar. «Si quieren guerra, la tendrán». Su voz resonó, seria. El crujido de su amenaza se sintió como una cadena que se rompía, y entonces dio un paso atrás, dirigiéndose a los matones. «Mostrémosles lo que ocurre cuando alguien se atreve a desafiarme». Clara sintió un escalofrío recorrerla. Se dio cuenta de que el desafío no solo era contra don Alberto, era una lucha por la vida de todos en este lugar. La asunción de su responsabilidad empezaba a instalarse en su pecho, el miedo y la rabia se mezclaban en su sangre. Mientras don Alberto se daba la vuelta con una media sonrisa, Clara supo que había cruzado una línea. La protesta, lo que había sido un mero susurro de una idea, ahora estaba programada para erupcionar en una tormenta. La tensión en el café se transformó en un rugido de desafío silencioso. Y así, el primer paso en su lucha ya estaba dado. Pero en su corazón, el desasosiego permanecía. ¿Podría llevar a cabo lo que había prometido, y arriesgar la vida de aquellos a quienes amaba? Su mente esbozó una posibilidad aterradora. ¿Qué sucedería si no lograba proteger a todos? El caos estaba a la vista. El dilema se desbordaba. La batalla había comenzado. ¿Podría Clara convertirse en la heroína que su gente necesitaba, o caería en las garras de un mundo que ya había absorbido a tantos? La respuesta aguardaba en la oscuridad. El estruendo del café se convirtió en un murmullo más inquietante,
Los trabajadores, divididos entre el miedo y la esperanza, comenzaron a intercambiar miradas. Clara sintió que el aire se espesaba, llenándose de miradas que parecían decir hazlo. Un silencio tenso se apoderó de la sala cuando don Alberto giró hacia sus matones, su expresión burlona ahora estaba endurecida, como si el juego acabara de tornarse serio. A ustedes les pediría que se diviertan un poco con esta valiente meserita, dijo, una chispa maliciosa bailando en sus ojos. Los matones se adelantaron, y Clara sintió que su pecho se oprimía. La adrenalina recorrió su cuerpo, como un río desbordado que se movía con una fuerza incontrolable. En lugar de retroceder, se mantuvo firme, apretando los puños bajo la mesa, buscando en su interior el coraje que necesitaba. Tal vez no soy más que una mesera, dijo, reconociendo la ridícula simplicidad de su rol, pero estaba decidida a transformar esa imagen. Pero me niego a ser cómplice de tu opresión. Las risas de los hombres se apagaron de golpe. Algo en su voz resonó con claridad, y el murmullo que había comenzado a recorrer la sala se transformó en un leve murmullo de aprobación. Clara no se dejó llevar por ese eco, conocía el peligro que enfrentaba. Las sombras de los matones se acercaban, cada paso repercutía en el piso, y el aire se volvía cada vez más denso. Don Alberto estalló en una risa sarcástica, como si toda la escena fuera una tragedia ridícula. ¡Qué conmovedor! ¿De verdad piensas que puedes despertar a estos perdedores?, dijo, gesticulando hacia los trabajadores, empeñados en su temor, incapaces de reaccionar ante la brutalidad que los rodeaba. Clara sintió una oleada de desesperación. La determinación, sin embargo, seguía ardiendo dentro de ella. La idea de dejar que la intimidación hiciera callar a aquellos que tenían derecho a hablar le crispó la piel. No me importa lo que pienses. Si estos perdedores están dispuestos a hacer algo más que piezas en tu juego, ¿qué harás? La voz de Clara sonó más fuerte, más desafiante, como un trueno que no pretendía desvanecerse. Don Alberto, al sentir el desafío, conoció la incomodidad de alguien a quien no le gusta perder el control. Un tic en su mandíbula reveló la furia contenida que empezaba a burbujear. Sin embargo, era el momento de actuar. Al día siguiente, Clara pasó por el café antes de abrir. Tenía que moverse rápido. Sabía que tenía que hablar con sus compañeros, compartir su objetivo, unir fuerzas contra don Alberto y su dominio. Las ideas danzaban en su mente mientras organizaba la noche, soñando con un plan que pudiera desmantelar el miedo que los mantenía sometidos. Cuando la oscuridad cayó, el café se llenó nuevamente, pero esta vez había un aire diferente. Decenas de miradas se encontraban, llenas de expectación. Clara se posicionó en el centro, sintiéndose más guerrera que mesera. Hoy, aquí comenzó, su voz resonando con confianza, no somos solo un grupo de trabajadores. Hoy somos una comunidad. Si nos unimos, podemos romper las cadenas que este hombre ha colocado alrededor de nosotros. Un murmullo de aprobación se alzó, más fuerte que antes. Clara apretó los ojos, se dio cuenta de que había encendido algo en ellos, una chispa que podía convertirse en fuego, pero, en el fondo, una voz le decía, ¿serás capaz de llevar este fuego a la victoria o serás solo ceniza? Allí, donde el café se convertía en el campo de batalla de su libertad, Clara sintió que el tiempo se detenía. La lucha apenas comenzaba, pero sabía que el verdadero desafío estaba por llegar. Mientras ella era el centro de atención, don Alberto acechaba, su sombra alargándose, más oscura que antes. ¿Estaba listo para contraatacar? Ella pudo sentirlo. La tormenta no solo se cernía, estaba a punto de desatarse. Clara, al mirar la multitud expectante, sabía que el final de este juego de poder se decidiría en un instante. ¿Podría cambiar su vida y la de tantos con solo una decisión? Enfrentar a un monstruo estaba al alcance de su mano, pero el costo sería más alto de lo que jamás imaginó. El murmullo de la multitud creció, como un eco que reverberaba en las paredes del café. Clara observó las caras de sus compañeros, sus ojos brillaban con una mezcla de temor y determinación. Sintió que la adrenalina se intensificaba en su interior, desbordándose en impulsos irrefrenables. La energía en la sala parecía palpitar, y el aliento se detuvo en un instante de expectativa. Don Alberto, a su vez, se mantenía al margen, su cuerpo imponente proyectando una sombra que parecía querer estrangular el aire. Aunque había subestimado a Clara, un cambio en él fue evidente. Su sonrisa burlona se había desvanecido, reemplazada por una mirada fría y calculadora. Sabía que la pequeña batalla que se estaba librando no era solo un desafío personal, era el preludio de una guerra. ¿Y qué harás tú, Clara?, preguntó, la voz rompiendo como un relámpago en la oscuridad.
La pregunta arrastró un hilo de tensión más profundo a la atmósfera. La ironía de su tono pretendía descartar la valentía de Clara, pero ella lo sintió como una invitación. Haré lo que todos hemos querido hacer, respondió Clara, sin titubear. Lucharé. Un grito de aliento surgió de algún rincón del café. Fue contagioso, como un fuego que se propagaba en un campo seco. Los rostros de sus compañeros comenzaron a cobrar vida, cada uno dejando de lado la pena y el miedo, armándose de coraje. La comunidad estaba despertando, pero la sombra de don Alberto seguía acechando. Entonces comenzó el baile de poder entre Clara y don Alberto. Ella levantó la voz aún más, sus palabras se convirtiendo en antorchas que iluminaban su camino. Si somos fuertes juntos, no importa que tan grande y poderoso creas que eres, no podemos ser silenciados. Las dudas fueron desterradas, y el rayo de esperanza se volvió aún más brillante. Clara vio como uno a uno, sus compañeros comenzaron a levantarse, armándose de valor. Con cada pie que se movía hacia adelante, comenzaba a construir algo más, su unidad. La idea de que el cambio era posible comenzaba a tomar forma. Pero en un rincón oscuro, don Alberto se movía, inquieto. Fue entonces cuando la puerta del café se abrió de golpe, y todos los ojos se volvieron hacia el umbral. Un nuevo personaje hizo su entrada, un hombre extraño, alto, con un abrigo largo que cubría su figura, como un espectro que emerge de las sombras. Su presencia atrajo la atención como un imán, y pronto, el murmuro inicial de apoyo se tornó en una inquietud palpable. Clara sintió un nudo en su estómago. No solo era la figura inquietante del nuevo visitante, era la mirada de don Alberto que se desvió hacia él, una mirada que decía más de lo que cualquiera en la sala podía entender. Así que la regla era clara, el café no era solo un campo de batalla para los trabajadores y el dueño, había mucho más en juego. El desconocido se acercó a Clara, su mirada poseía un fuego que la paralizó. «Puedes ganarle», susurró, buscando conectarse con ella, como si su vida dependiera de la respuesta. Clara, con su corazón latiendo ferozmente, se dio cuenta que la pregunta no solo le concernía a ella. Era un desafío a la comunidad que había comenzado a formar. Las palabras se atascaban en su garganta, pero sabía que el momento demandaba valentía. Respiró hondo, sintiendo la tensión estallar a su alrededor. «No tengo idea, pero no me detendré sin intentarlo», respondió, su voz firme en medio del caos. Pero mientras decía esto, el rostro de don Alberto adquiría una expresión furiosa. El aire se enfrió, y las luces del café parpadearon, la tormenta que Clara había sentido acercarse ahora resonaba en el aire. ¿Qué planes se encendían en la mente de don Alberto? El juego que había comenzado, ahora se tejía en una red de consecuencias que se olvidaría de los límites, mientras Clara se erguía con la esperanza de la comunidad tras de ella. Una risa amarga surgió de la garganta de don Alberto que sembró el pánico en el corazón de muchos. La pelea apenas comenzaba, pero la pregunta seguía flotando en la atmósfera. ¿Quién derribaría al titán que todos temían? El silencio se volvió un grito ensordecedor, y Clara supo que el siguiente movimiento podría definirlo todo. La risa de don Alberto resonó como un trueno en la sala, haciendo eco entre las paredes polvorientas del café. Los murmullos se detuvieron, y el tiempo pareció paralizarse. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. No era solo la hostilidad de don Alberto, sino también el peso de las expectativas de sus compañeros. Había encendido una chispa, pero ahora, esa chispa podría ser un fuego que devorara todo a su paso. Don Alberto, con los brazos cruzados, se acercó lentamente. Su mirada se posó en Clara, como un depredador que estudia a su presa. «¿Te crees capaz de desafiarme?», preguntó, sus palabras cargadas de desdén. El hombre alto en el abrigo largo se situó detrás de Clara, como un espíritu guardián, pero ella sabía que debía enfrentarlo sola. Clara no se permitió titubear. Era el momento de mostrar la fuerza que había despertado en sus compañeros. «He visto lo que has hecho», dijo, su voz resonando con fervor. «Pero este lugar ya no es solo tuyo. La gente ha comenzado a levantarse, y eso, don Alberto, es lo que más te asusta». La multitud comenzó a murmurar, un eco de apoyo que reverberaba como un tambor. Clara miró a su alrededor, vio a sus amigos, a sus vecinos, todos temerosos pero dispuestos a luchar. Pero la furia en los ojos de don Alberto se intensificaba, y sin previo aviso, golpeó la mesa con el puño. «Tú no sabes con quién te estás metiendo, ni lo que estás arriesgando». Su voz fue una advertencia, un trueno que prometía tormenta. Clara reprimió el miedo que intentaba asomarse. En sus entrañas se encendía una determinación casi feroz. «El miedo ya no nos silenciará», dijo, cruzando los brazos, preparándose para lo que pudiese venir.
Don Alberto rió de nuevo, pero esta vez su risa estaba teñida de rabia y desconcierto. Nadie se había atrevido a plantarle cara antes. Mientras la tensión en la habitación alcanzaba un punto crítico, el extraño en el abrigo dio un paso adelante, atrayendo la atención de todos. Quizás deberías escuchar lo que ella tiene que decir. Su voz era calmada, casi hipnótica en medio del caos. Sus palabras transformaron el miedo en curiosidad. Don Alberto frunció el ceño, incomodado por la intrusión. ¿Y tú quién demonios eres?, preguntó, el desdén en su voz como un veneno. El extraño sonrió de una manera inquietante. Soy alguien que ha visto caer a hombres como tú. La diferencia es que Clara tiene el corazón de quienes realmente importan. No puedes comprar eso. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un clamor asombrado. Poco a poco, la imagen de un muro impenetrable que don Alberto había erigido comenzó a resquebrajarse. Clara sintió que la corriente del apoyo se fortalecía a su alrededor, un torrente de pasión que los impulsaba hacia adelante. Sin embargo, la amenaza de don Alberto aún pendía sobre ellos. Clara podía sentirlo, la vorágine de ira que comenzaba a desbordarse. La verdad estaba saliendo a la superficie, pero fragor del caos apenas comenzaba. No importa cuántos amigos traigas, seguirás siendo una mesera y yo seré el rey de este lugar, dijo don Alberto, aferrándose a su papel de tirano. Clara sintió el nudo en su estómago hacerse más fuerte. Pero su voz no tembló. Puede que seas un rey, pero incluso los reyes pueden caer. Nos has tratado como si no tuviéramos valor, y ahora estamos listos para reclamar lo que nos pertenece. Las palabras de Clara resonaron en el aire, como un llamado de guerra. La multitud comenzó a hacer ruido, el grupo vibraba con energía, pero en el fondo, Clara sabía que el enfrentamiento podría metamorfosearse en algo más devastador. Don Alberto, sacudiendo su cabeza, se giró hacia el extraño. Este es tu último aviso. Mantente fuera de esto, o te arrepentirás. El desconocido dio un paso más hacia él, y Clara sintió que se disparaban las alarmas. El enfrentamiento ya no era solo personal, uno de ellos debía caer antes de salir de esa tormenta. Clara pudo ver el rayo de desafío en los ojos de su enemigo y supo que la batalla por sus vidas, su dignidad y su comunidad estaba a punto de estallar. La pregunta flotaba en el aire, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar Clara para proteger lo que amaba? Sin embargo, el verdadero peligro podría venir de donde menos lo esperaba. El clima en el café se tornaba denso, cada respiración parecía estar impregnada de tensión. Clara, con los ojos fijos en don Alberto, sintió como la energía del lugar palpitaba en sus venas, un eco del coraje que había despertado en la gente. La multitud, antes sumisa, ahora arremolinaba su energía como una tormenta a punto de estallar. Sin embargo, tras la mirada desafiante del tirano, el peligro no solo residía en su violencia. Don Alberto, apretando los dientes, lanzó una mirada como dagas hacia el extraño. ¿Quién te crees para intervenir en mis asuntos?, gritó, y su voz reverberó como un trueno en el corazón del café. Alguien que se ha cansado de ver cómo la gente tiene miedo de ti, respondió el extraño, sin inmutarse. Su calma resultaba inquietante, una chispa en medio del pánico. Las manos de Clara temblaron ligeramente, pero su espíritu se mantenía firme. La multitud contenía un aliento colectivo, esperando que la situación no se desbordara. En ese instante, comprendió que no solo estaba luchando por sí misma, sino también por cada uno de ellos, atrapados en las garras de la opresión. Entonces, un estruendo resonó. Alguien había tirado una silla en un rincón del café, lo que rompió la concentración de todos. Clara lanzó una mirada rápida hacia la fuente del ruido, y vio a uno de los hombres que servía mesas a don Alberto, un joven con el rostro pálido. Un momento de conexión se dio entre ellos. Él también estaba cansado de vivir con miedo. «Basta», gritó un cliente, incapaz de soportar más la escena. El clamor creció entre la muchedumbre, la voz de un viejo, desgastada pero firme, se alzó en el aire, reclamando lo que era justo. Don Alberto, incapaz de manejar el descontento, detonó como una bomba. Se abalanzó hacia el hombre que había gritado, pero el extraño se interpuso, bloqueando su camino. Clara vio cómo el hombre alto agachaba la cabeza, pero su postura se mantenía recta, una estatua en medio de la tempestad. La fuerza no te dará lo que realmente deseas, declaró el extraño, su voz resonando con un poder inmenso. La multitud empezó a murmurar, los rostros se iluminaban con la posibilidad de una resistencia real. Sin embargo, el desafío ya había sido lanzado, y don Alberto no estaba dispuesto a ceder. Con furia desenfrenada, levantó la mano y se la dirigió al extraño. Clara sintió una oleada de pánico, y en un instante decisivo, corrió hacia ellos, interponiéndose.
No, gritó, su voz atravesando el aire cargado de tensión. Pero en ese mismo momento, el tiempo pareció congelarse. La mano de don Alberto se detuvo a milímetros de su rostro, y una mueca de confusión pasó por su mirada. En un instante, todo se volvió un caos. La multitud comenzó a empujarse, las sillas se trastabillaban y el café estalló en gritos. La atmósfera ardía con pura adrenalina. Clara sintió un fuego correr por sus venas, nunca se había sentido tan viva, tan decidida, y tan aterrorizada todo al mismo tiempo. Las caras a su alrededor mostraban una mezcla de esperanza y miedo. Ella sabía que no solo estaba enfrentando a don Alberto, sino que todo su mundo estaba en juego. Las miradas de sus compañeros brillaban con una chispa de valentía, un faro entre la oscuridad de la opresión, pero la siguiente jugada de don Alberto podía ser fatal. Antes de que Clara pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una sombra se movió detrás de ella. El extraño, con una atmósfera casi sobrenatural, extendió la mano hacia don Alberto y dijo en voz baja: «Recuerda esto, el poder de un rey no se mide por su riqueza, sino por la lealtad de su pueblo». El eco de sus palabras trajo consigo un silencio momentáneo. El ambiente estaba cargado como una cuerda taut, y Clara sabía que la tormenta final se avecinaba. Ahora, el verdadero dilema surgía: ¿podrían mantenerse firmes y exitosos, o se desharían de nuevo en el miedo? Clara sintió que el aire se volvía espeso y supo que este no era solo un enfrentamiento físico, sino una batalla de voluntades. La pregunta que todos compartían se cernía sobre ellos: ¿cuál sería el precio de su libertad? Y en el fondo de su ser, Clara entendió que a veces, ante el verdadero peligro, la única forma de ganar era arriesgarlo todo. Pero, ¿qué pasaría si el costo resultara ser más alto de lo que imaginaba? Clara podía sentir el sudor deslizándose por su frente mientras el silencio se hacía insoportable. Don Alberto, incapaz de aceptar el desafío, apretó los puños, su rostro demudado por una rabia contenida, y su mirada dividía la sala como un rayo. La tensión era palpable, un hilo delicado que podía romperse con el más mínimo susurro. De repente, el viejo que había gritado antes se adelantó, su voz temblorosa pero firme. «No te tenemos miedo, Alberto. Estamos cansados de tu tiranía». Las palabras resonaron como un tambor, marcando el ritmo de una creciente rebelión. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver el efecto que esas palabras tenían en la multitud. Algunos murmuraban, otros asentían en silencio. Era como si un halo de esperanza empezara a cubrir la sala, desbordando el miedo que había reinado durante tanto tiempo. Don Alberto, desbordado de furia, se volvió hacia el viejo con ojos de fuego. «Tú, miserable. No sabes con quién te estás metiendo», rugió, como un animal acorralado. Pero había un destello de inquietud en su mirada. Clara pudo verlo, el tirano comenzaba a temer. Sin embargo, el extraño no se movió, su presencia imponía respetuosamente sobre todos, incluso sobre la sombra de don Alberto. «La fuerza nunca ha mantenido a un pueblo», dijo el extraño, su voz calculadamente tranquila. «El miedo se apaga, pero la convicción arde eternamente en el corazón del que no se rinde». Las palabras cayeron sobre la multitud como agua en la tierra reseca, y Clara sintió que la llama de la valentía comenzaba a crecer en su interior. Pero, a la vez, una inquietud crecía. Hasta donde estaban dispuestos a llegar, en medio de la confusión, un chico joven de la mesa del fondo, quizás no más de 20 años, se levantó, con la camiseta desgastada y una mirada decidida. «Lo haremos por nosotros, por nuestras familias, por todos los que están sufriendo», gritó, elevando su voz por encima de la reverberante tensión. Las palabras resonaron con una energía que parecía contagiar a la multitud, como un fuego que comenzaba a esparcirse. Clara se dio cuenta de que la tormenta finalmente había llegado. Las personas a su alrededor comenzaban a levantarse, a unirse en una declaración de resistencia. La energía aumentaba, cada grito, cada palabra alentadora, parecía chispa que encendía un nuevo fervor entre ellos, pero la furia de don Alberto no iba a ser apaciguada tan fácilmente. «Silencio», rugió, pero el eco de la voz del joven había cortado sus intentos de intimidar. Clara observó cómo algunos de los hombres que solían servirle, ahora se alzaban, viéndose como integrantes de una misma causa. Súbitamente, un estruendo hizo vibrar el suelo del café. La puerta principal se abrió con un golpe, y un grupo de hombres, con indumentaria oscura y cuerpos musculosos, entró en la sala. ¿Eran matones de don Alberto? La multitud contuvo la respiración, un sopor congelado se apoderó del ambiente. Don Alberto sonrió, su expresión llena de satisfacción. ¿Vieron? Siempre tengo un plan B, dijo,
como un depredador al acecho de su presa, la figura del extraño se convirtió en el centro de atención, mientras él se enfrentaba a aquel nuevo grupo, con la mente clara y firme. Clara sintió un latido en su pecho, cada músculo y nervio alerta, a su alrededor la multitud estaba paralizada, preguntándose si se trataba de una trampa, de una jugada maestra o simplemente del final. Pero lo que Clara no sabía era que la lealtad también podría girar hacia el lado opuesto, que la traición podría surgir de los lugares más inesperados, la atmósfera se tornaba cada vez más pesada, y el futuro parecía incierto. ¿Podrían realmente superar a don Alberto y sus secuaces, o habían preparado su entrega? Todo estaba en juego, y Clara sintió un temblor en su interior. Justo entonces, el extraño se volvió hacia ella y sus ojos la atravesaron como un dardo. Si decides arriesgarlo todo, prepárate para lo que venga después, susurró, y sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un eco que resonaba. Ominosamente, el caos en el café alcanzaba su punto de ebullición, y Clara comprendió que la decisión debía tomarla ahora. La lucha apenas comenzaba, pero el verdadero enfrentamiento estaba por llegar. El café estaba al borde del colapso. Don Alberto, con su mirada de fuego, lanzaba retos silenciosos mientras Clara, con el corazón palpitante, se mantenía de pie. La multitud, unida por un nuevo fervor, respiraba al unísono, esperando su siguiente movimiento con un delirio que llenaba el aire de electricidad. «Mírenlos», gritó Alberto, su voz cargada de burla. «Un puñado de perdedores convencidos de que pueden desafiar a un rey. Pero yo soy el que decide quién se queda y quién se va». Las palabras, afiladas como cuchillos, se lanzaban al aire. Pero Clara no se dejaría intimidar. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, iluminando su rostro decidido. El extraño a su lado le dio un ligero asentimiento. Era hora de actuar. «No están solos», don Alberto dijo Clara, su voz resonando como un canto de guerra. «Hoy somos un pueblo. Luchamos por nuestra dignidad, por nuestra vida, y aunque tú puedas tener dinero y matones, no tenemos miedo». El murmullo de aprobación se volvió un grito unificador. Las voces de sus compañeros resonaban, la valentía se encendía en cada rincón. Clara sintió que la presión en su pecho se evaporaba, dejándole solo determinación. A medida que la atmósfera se cargaba de emoción, don Alberto, ya desbordado por la rabia, gesticuló hacia sus matones. Clara sabía que el momento crucial se acercaba. No había vuelta atrás. El extraño retrocedió, posicionándose cerca de Clara, como una sombra protectora. «¿Realmente crees que puedes ganar algo de esto?», preguntó Alberto, su risa se convirtió en un rugido que resonó descontroladamente. «Te aplastaré como a las moscas que son solos tú y tus amigos», pero Clara levantó la cabeza, el fuego en sus ojos se intensificó. Era el momento de reivindicar todo lo que habían sufrido. El viejo de antes, quien había hablado por primera vez, dio un paso adelante, empoderando a los que lo rodeaban. «Vivimos en el miedo, pero hoy decidimos que basta. La esperanza se enciende, y aunque caigamos hoy, nos levantaremos mañana igual que hoy. Ya no estamos solos». La multitud coreó sus palabras, resuena de una fuerza que atravesó las paredes del café. En ese instante, Clara se dio cuenta de que la lucha había trascendido más allá de ella. Era una lucha por cada historia, cada lágrima y cada sueño que había sido aplastado por la avaricia de un solo hombre. Don Alberto sintió el cambio. La risa se había convertido en rencor, sus matones miraban alrededor, inseguros. La combinación del poder de la comunidad, unida por el grito de justicia, había comenzado a hacer mella en su control. De pronto, sin previo aviso, uno de los matones se lanzó hacia Clara. El tiempo parecía detenerse en un crescendo de acción. El extraño se movió rápidamente, deteniendo el golpe con una rapidez sobrehumana, dejando al matón atrapado en su propia sorpresa. «¿Realmente crees que la violencia puede ganar este día?», dijo el extraño, su voz profunda resonando en el caos. «Creamos un espacio sagrado, lleno de esperanzas». Por cada paso hacia adelante, Clara sentía el poder de su comunidad levantándose con ella. Cada palabra, cada grito se convertía en un eco de resistencia que retumbaba en la sala. Finalmente, don Alberto entendió que las cosas estaban cambiando. La rabia se convirtió en desesperación, su expresión perturbada. Retrocedió un paso, incapaz de manejar la dimensión de la lucha que se estaba librando. Y al mismo tiempo, Clara descubrió una fuerza que nunca había sabido que poseía. Sin asustarse, alzó la voz una vez más. «Don Alberto, no estamos aquí solo para desafiarte. Estamos aquí para reclamar nuestra dignidad, la dignidad que tú has tratado de pisotear.
Así que, si deseas pelear, aquí estamos. El revuelo de los presentes le dio fuerza a sus palabras, y por primera vez, Clara vio que don Alberto mostraba signos de debilidad. En su interior, una nueva esperanza floreció. Fue en ese instante que el viejo volvió a hablar, ahora, con una voz más firme, más fuerte que antes. Estamos aquí. Nadie nos podrá callar ya, y nadie nos apartará de nuestros derechos. El poder colectivo empezó a hacer eco en el espacio, y Clara sintió que el miedo se disipaba. La multitud se alineaba a su lado, empujando hacia el mismo objetivo. Su vida entero, su familia y su comunidad, todo estaba en juego, y aunque don Alberto había buscado intimidar, había algo más grande, la voluntad de un pueblo liberado por el deseo de luchar. Ahora, uno a uno, los obreros, los jóvenes, todos se levantaron en un acto de protestar. Su voz, sus brazos, su espíritu eran las armas utilizadas para terminar con la tiranía. La batalla culminó en esa pequeña cafetería, donde el valor y la unidad superaban cualquier intimidación. Clara sabía que su lucha apenas comenzaba, pero en ese instante se sintió victoriosa. A pesar de lo desconocido, la historia de su comunidad acababa de ser escrita, y lo más hermoso fue ver cómo cada corazón comenzaba a arder en esa lucha. La esperanza no era solo un deseo, sino una realidad palpable, y Clara supo que, aunque el camino sería difícil, no estaba sola. Cada aliento traía consigo un cambio que ya había comenzado a florecer, donde la injusticia encontrase finalmente su fin. Antes de que el polvo de la batalla se asentara y el café recuperara su calma, Clara había decidido que la vida no sería nunca más la misma. La vida empezaba de nuevo. Sus ojos recorrieron a su alrededor, sintiendo la unión, la fuerza y el amor de su comunidad. La victoria no era solo contra don Alberto, era una victoria por todos los que habían carecido de voz. A partir de ahora, sería su voz, su lucha. Con el eco de su comunidad como respaldo, su corazón resonó firme. No había retorno, pero había valor. Estaban listos para transformar su futuro. Únete a esta lucha, crece junto a nosotros. Suscríbete ahora para ser parte de nuestros próximos relatos, deja tu like para impulsarlo y coméntame tus pensamientos sobre esta historia. Y no esperes ni un segundo más para compartirlo con 5 amigos que también necesitan ser parte de esta resistencia. La verdadera revolución empieza con cada uno de nosotros.